De esta forma nos podemos meter de lleno en estos capítulos que son, hay que confesarlo, muy difíciles, pero muy interesantes, y espero que para todos vosotros resulten tan fascinantes como resultan para mí cuando los estoy preparando. Y ya vamos a leer desde el capítulo 11, versículo 10, y todo el capítulo 12 también. Apocalipsis, capítulo 11, versículo 10. Para decir mejor, versículo 11. Veo que el 10 fue donde acabamos la otra semana. Dice así la palabra de Dios en esta porción. Y los moradores de la tierra, el 11. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos, los 2 testigos que habían sido asesinados, el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7.000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. El 7º ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que es y que era, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el santuario de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el santuario. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Apareció en el cielo una gran señal: una mujer cubierta enteramente del sol y con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, rojo vivo, dice el original, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, coronas de rey. Y su cola arrastraba la 3ª parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Recordad esto porque hay un arrastraba continuo y un arrojó súbito. Y el dragón se paró, se detuvo frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Son 42 meses, 3 años y medio. Y se produjo, pie de la letra, y se produjo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló
ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino o reinado de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido. Atención, eso hay que corregirlo, la preposición que viene no es diácono genitivo, es diácono acusativo, que cambia totalmente. La verdadera traducción es: y ellos le han vencido en virtud de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Aquí me paro un poquitín para explicar ese cambio. Si decimos que le han vencido por medio de la sangre del Cordero, estamos poniendo la sangre del Cordero como un instrumento en manos de ellos. Pero si decimos que le han vencido en virtud de la sangre del Cordero, es la sangre del Cordero la que ha tenido virtud para que ellos pudieran dar su vida. ¿Notáis la diferencia? Por lo cual, alegraos cielos y los que moréis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y todavía sigue el capítulo 12 con la primera frase del 13. Y se apostó sobre la playa del mar, literalmente, y se paró sobre la arena del mar. ¿Quién? El dragón, no Juan. De modo que eso de me paré no hay de qué. Y el capítulo 13 comienza: y vi subir del mar una bestia. Va a subir el anticristo. Hasta aquí esta porción, como os habéis podido dar cuenta, los que no tengáis algún estudio profundo de la Escritura, especialmente de la profecía y más especialmente del Apocalipsis, podéis decir: ¿qué maraña es esta? Sin embargo, yo os aseguro que es algo tan fascinante que yo espero que seáis bendecidos con este estudio mediante el Espíritu Santo, de la misma manera que yo he sido bendecido con él al prepararlo. Vamos pues al capítulo 11, versículo 11. ¿Y qué encontramos allí? Después de 3 días y medio. Está bien claro que son días, no son años. Aquí no se puede decir que es media semana de años, es media semana literal. Y aquí tengo una notita que me vino a la mente para información. Si leemos el capítulo 11 del Evangelio de Juan, especialmente los versículos 11 y luego el 39, nos damos cuenta, especialmente el 39, que es donde Marta le dice al Señor: mira, Señor, ya hiede, ya huele, porque es de 4 días. Y yo hago esta consideración. El Señor no permite que estos cadáveres queden 4 días en la calle. 3 días y medio, antes de que llegue el 4º día, se los llevan. Y os diré
¿En qué se apoya, por ejemplo, Marta para explicarse de esta forma? Porque no es que oliera porque es de 4 días, sino que los 4 días para los hebreos tenían un significado especial. Según una tradición que se había ido comunicando de padres a hijos, no sé con qué motivo, el alma, cuando se separa del cuerpo, se queda durante 3 días junto a él y al 4.º día le abandona. Para que los judíos que asistían a aquella ceremonia de la resurrección de Lázaro, los enemigos de Cristo, no tuvieran excusa para decir, bueno, como el alma estaba tan cerquita del cuerpo, un empujoncito y adentro. Al 4.º día. ¿Y ahora qué? ¿Se marchó el alma, sí o no? Pues si se marchó el alma, os voy a demostrar que tengo poder de arriba para resucitarlo, para traerlo de cuán lejos se haya ido. Y así lo hizo. Y así lo hizo. De modo que así entendemos un poquito más. Esto de que vino el Espíritu de vida enviado por Dios. Entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios. Esta frase no puede menos de recordarnos 2 lugares en el Antiguo Testamento. Uno de ellos es el capítulo 37 de Ezequiel, donde, hablando de la nación como tal, Dios va a demostrar al pueblo que por muy muerto y seco y disperso que esté, Él tiene poder para volverlo a hacer vivo. Y hay allí una cosa curiosísima en ese capítulo 37, porque hay 2 sermones, por decirlo así. Dios le dice al profeta que predique primero a los huesos muertos y segundo, que predique al Espíritu. Es una forma de dramatizar aquello. De modo que a los huesos muertos le dice, vais a vivir, y al Espíritu entra en ellos. Y entra el Espíritu en ellos, y se oye todo aquel ruido de que se van juntando los huesos, se van rellenando de carne, se ponen de pie, pero todavía no había Espíritu, y entonces viene el Espíritu, y lo que era un ejército, diríamos, naturalmente vivo, pero ineficaz, porque no serviría para nada si no entraba el Espíritu, entra el Espíritu, y es una nueva nación. Es una nueva nación. Naturalmente, el que lea ese capítulo entero verá que tienen una resonancia escatológica, a 2 niveles, por decirlo así. Aquel pueblo iba a revivir de alguna manera después de la cautividad de Babilonia, pero sobre todo había de revivir en los últimos días. Y, cómo no, la formación del hombre, en el capítulo 2 del Génesis y versículo 7, también Dios sopló sobre Adán, sobre aquel cuerpo que había formado como un alfarero, sopló en sus narices aliento de vida. Y resultó el hombre un ser hablante y pensante, como dicen los rabinos. Un ser viviente, hablante y pensante, propio de una naturaleza racional, intelectual, de posible comunión con Dios, como no lo eran las demás cosas que había creado, y antes de caer en el pecado, un vicegerente, un virrey de Dios en el mundo, puesto por él para señorear. Adelante. Entonces volvieron a la vida, dice, y la alegría de los enemigos que hemos visto en los lugares anteriores. Recordad el versículo 10, recordáis que terminábamos el estudio ese en Vegeta diciendo que, como si fuera una Navidad satánica, los moradores de la tierra, siempre los moradores de la tierra son los apegados a la tierra, apegados a lo temporal, apegados a esta tierra, pase lo que pase, se envían felicitaciones los unos a los otros y regalos, como se suele hacer en Navidad. Poco les duró. Después de esos 3 días y medio, toda esa alegría se convirtió en temor, o mejor dicho, en terror. En terror. Cuando ellos se levantaron sobre sus pies, cayó gran temor, no uno cualquiera, gran temor sobre los que los vieron. ¿Recordáis que dije que en este capítulo sale, creo que son 8 veces,
el gran. Y oyeron una gran voz del cielo, los resucitados, no los otros, por supuesto. Una gran voz del cielo. Suben en una nube. En el momento en que se les dice, subid acá, subieron al cielo en una nube que es, sobre todo aquí, símbolo de glorificación. La nube, cuando el Señor la habita, por decirlo así, o se envuelve en ella, es siempre símbolo de su propia majestad divina. Pero aquí es como si Dios delegara su gloria ya en estos que van a subir, de la misma manera que el Señor Jesucristo, el día de la ascensión, como se ve en el capítulo 1 del libro de Hechos, subió también en una nube, se ocultó. La nube le ocultó de la vista de ellos y para ellos desapareció de su vista, ya no más hasta que vuelva. Y hay un terremoto, como se dice aquí. Hay un terremoto. La 10ª parte, hubo un gran terremoto en aquella hora, versículo 13. Este terremoto es mayor del que vimos en el capítulo 6 y versículo 12, pero todavía no es tan grande como el que hay más adelante, al final de esta gran porción, en el capítulo 16, versículos del 18 al 20. Esta última frase, que a muchos confunde, y dieron gloria al Dios del cielo. ¿Veis? Aquí está el aterrorizar. Cuando los moradores de la tierra vieron lo que estaba sucediendo, el gran terremoto, la 10ª parte de la ciudad que se derrumba y los que mueren por el terremoto, dice, los demás, los que quedaron vivos, los supervivientes, se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Quiere decir que dieron gloria porque se convirtieron ante este juicio. Esto primeramente iría contra todo el contexto desde el capítulo 9 de que no hay quien se convierta de los que vienen de fuera. Durante todo este tiempo habrá quienes están saliendo de la gran tribulación, pero los que están saliendo de la gran tribulación, y así contesto a una pregunta que me hicieron, los que están saliendo de la gran tribulación vienen del otro lado. Estos ya fueron convertidos primeramente, de modo que hay un flujo y reflujo de dos corrientes. Los que convertidos están saliendo de la gran tribulación hechos mártires, testigos de Cristo, y los que por la otra parte, moradores de esta tierra, no quieren arrepentirse, no quieren convencerse, no quieren arrepentirse. De modo que a Dios se le puede dar gloria de dos maneras: confesando su misericordia, como la hacemos todos los que hemos sido salvos de fe por gracia, o de gracia por fe, y confesando su justicia, como no tienen más remedio que hacerlo todos aquellos que después de haber experimentado los juicios de Dios, tiene que llegar un momento, y llegará incluso delante del gran trono blanco, en que todos los que vayan a ir al infierno no tendrán más remedio que decir, eres justo, vamos porque lo merecemos. Vamos porque lo merecemos. Y así es. Y no tenéis más que ver 3 casos que os voy a contar que son similares a estos y en los cuales no hay duda de que con la misma fraseología no hubo conversión. El primero es de Nabucodonosor. Nabucodonosor tuvo sus idas y venidas en esto de arrepentirse, de confesar, verdaderamente tu Dios es el Dios verdadero, tal, a Daniel mismo, que era su primer ministro. ¿Cuántas veces? Lo dice ya en el capítulo 2, versículo 47. Lo repite en el capítulo 3, versículo 28. Lo repite en el capítulo 4, versículos 1 y siguientes. Y en el 34 y 37, desde el mismo capítulo, ya no lo va a decir más porque después de este capítulo Nabucodonosor ha muerto. Y el 5 comienza ya con Belsasar. De modo que aquí Nabucodonosor, y he leído autores que dicen, ay, Nabucodonosor se convirtió, sí, mira lo que dice. ¿Qué se va a convertir? Si se hubiera convertido, este hombre tuvo tiempo para deshacer los entuertos que había hecho. Primer entuerto, llevarse a los judíos a Babilonia, que se marchen como hizo Artajerjes. Segundo, los vasos del templo
están aquí, que lo restituyan. No lo hizo. No lo hizo. Y Belsasar, su sucesor, seguramente nieto suyo, los estuvo usando en aquel banquete, en el cual Daniel le recetó la sentencia, descifrándole aquello que salió, que unos dedos pusieron sobre la pared. Segundo caso, el de Judas. Mateo 27, versículos 3, 4 al 5. En más de una vez yo he predicado lo siguiente, que a primera vista parece un sinsentido o por lo menos una paradoja. Si comparamos la actitud de Judas con la de Pedro durante la pasión de Cristo, a primera vista diríamos, hizo más por su pecado Judas que Pedro. Judas confesó, he pecado entregando a sangre inocente. Judas restituyó las 30 monedas de plata que le habían dado. ¿Y qué pena se impuso a sí mismo? La pena de muerte. Se suicidó. Pedro no hizo tanto. Pedro negó al Señor Jesucristo. Lo único que se nos dice es que ante la mirada de Cristo cuando pasaba por el atrio donde él estaba sentado, calentándose, Jesucristo le miró y aquella mirada le hizo un impacto tan grande que, como dice no sé si en Marcos, creo que es en Marcos el más detallista, comenzó a llorar. Comenzó a llorar, como diciendo, nunca terminó. Hay una tradición, no sé si os lo he dicho ya otra vez, pero lo repito, una tradición que dice que siempre que Pedro, hasta el final de su vida, por las mañanas oía el canto del gallo, quizá la tercera vez que el gallo canta, rompía a llorar. No se le podía borrar aquella traición que había hecho al maestro. Aunque hay que recordar muy bien lo que el maestro le había dicho en Lucas 22:32. Mira, yo he rogado, Satanás os ha pedido para zarandearos como el trigo, pero mira, yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú, una vez vuelto, una vez convertido, confirma a tus hermanos, establece a tus hermanos. El Señor quería que Pedro, que había llevado la voz cantante cuando se trataba de confesarle de tal, el impulsivo Pedro, y que por ese mismo impulso era también cobarde, que le iba a negar, tomase de esa experiencia una lección tan grande que cuando viese a un hermano suyo pasar por una experiencia semejante, primero supiese restablecerlo y sobre todo supiese entenderlo. He dicho muchas veces, incluso esta semana, que el que no ha pasado por una experiencia no puede juzgar al hermano que ha pasado. Y quiso Dios que Pedro pasase por esta experiencia. Y luego viene el capítulo 21 de Juan, versículos 15, 16 y 17, donde le hace aquellas 3 preguntas por las 3 negaciones que le había hecho. Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? ¿Me amas más que estos? ¿Qué lección fue aquella para Pedro? ¿Cómo se entristeció Pedro precisamente cuando llegó la tercera vez? Porque dijo, a ti, 3 veces me preguntan, 3 veces lo negué. ¡Qué experiencia tan estupenda! Nosotros tenemos que sacar experiencias como estas también de la vida, porque Dios quiere que aprendamos de nuestros tropezones, que aprendamos de nuestras caídas, primero para seguir adelante, porque según la frase que yo repito mucho, los santos no son los que nunca cayeron, sino los que siempre se levantaron. Y segundo, para entender a otros, para aconsejar, consolar y sobre todo comprender. Tercer caso, también hay quien se ha atrevido a decir que este hombre se convirtió. Simón Mago, capítulo 8 del libro de Hechos. Este hombre engañó a Felipe. Felipe el diácono, metido a evangelista en ese capítulo 8 del libro de Hechos, recibe a Simón Mago que no se le despegaba. Y dijo que creía.
Felipe lo creyó y lo bautizó. Y después, cuando Juan y Pedro, de parte de la iglesia de Jerusalén, vinieron no para administrar el sacramento de la confirmación, como sostiene la iglesia de Roma, sino para ver lo que pasaba allí, a ver si era conforme a lo de la iglesia, que se podría decir madre. La iglesia de Jerusalén imponen las manos como señal de una prolongación y de una identificación. Viendo que lo que se había hecho allí estaba bien hecho, les impusieron las manos y tuvieron la experiencia no de recibir el Espíritu Santo, sino de recibir las manifestaciones extraordinarias del Espíritu Santo que se daban en la primitiva iglesia. Y se acerca Simón Mago y con todo el descaro les dice: os doy dinero si a mí me dais también la facultad de poder hacer todo esto. Y recordáis las palabras de Pedro. Vamos a verlo. Cuando vio Simón, Hechos 8, versículo 18. Y voy a leer hasta el 24, porque no tiene pierde. Cuando vio Simón, el mago, que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: a mí no me vas a engañar. Tu dinero perezca contigo, al infierno con tu dinero, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Y de ahí ha nacido un vicio que se ha ejercitado a lo largo de los siglos y que tiene ya su nombre marcado sobre todo aquel que se atreve a vender cosa sagrada por dinero. Y no tengo que decir más, a vender cosa sagrada por dinero. Este crimen, este delito, este sacrilegio se llama simonía, que fue Simón el Mago el primero que la practicó. Y si os dijera yo los casos que he conocido de dar dinero para que el obispo tal, o mejor aún, quizá el obispo no lo hubiera recibido, para que el político tal recomiende a fulanito de tal, para que lo pongan en la terna que va a Roma, o la terna que iba a Franco, para que lo hagan canónigo a él, o lo hagan obispo. Y esto se ha dado. Y por cierto, en la era de Franco se dio un caso muy chocante, porque Franco había tenido una nodriza que todavía vivía entonces, y le había dicho en un tiempo, cuando lo hicieron caudillo de España, le dijo a su antigua nodriza: si tienes que pedirme algún favor, aquí estoy, te lo haré. Y este señor, que era candidato para una canonjía, y el obispo había puesto a 3, pero a él había puesto el segundo, había puesto el primero a otro, le dijo, no sé cómo lo trataría, ¿verdad? Si le diría Paco, ¿qué le diría? Porque había sido su nodriza. Te voy a pedir un favor, según me prometiste. Habla. Mira, hay un fulanito tal, que es cura de tal parte, es candidato para la terna de canonjía, para que se la den. Y efectivamente, Franco recibió la terna del obispo, y en vez de pasarla a Roma conforme estaba, le dio la vuelta. Y puso primero al segundo y segundo al primero. Y claro, el que iba al primero, que lo sabía, se dio la gran sorpresa y el gran disgusto cuando la canonjía le vino al otro. Y el obispo mismo se enfadó. Y se atrevió a decirle a Franco: Excelencia, usted siempre ha promovido al que le presentábamos en primero. Y Franco en aquella ocasión le respondió:
muy sabiamente. Le dijo: oiga, excelencia, también le repitió el tratamiento. Las ternas que se me envían son para elegir o para imponerme. Desde luego son para que elija. Pues he ejercido una vez mi derecho de elegir. ¿Veis? ¿Pero qué se llama esto? Aquí no llegaríamos a decir que era simonía, aunque era el favor mediante otra persona, no había dinero, ¿verdad? Pero los casos que yo he conocido, de dar dinero para que lo pusieran, y ya no solamente para canónigos, sino para obispos, que se lo mandaron. Según la Iglesia Católica, los verdaderos pastores de la grey son los obispos para arriba. Pues eso es simonía, simonía. ¿Y qué dice Simón Mago después de esto? Sigue Pedro diciéndole: no tienes tú parte ni suerte, ni parte ni arte, como suele decirse, en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Atended a la respuesta de Simón Mago a ver si es de un convertido. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para que me dé el arrepentimiento? ¿Para que me dé la salvación que decís que no tengo? No, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. ¿Qué? El que perezca mi dinero conmigo. Para que no suceda. Es decir, yo no quiero perderme, pero tampoco me arrepiento de veras. Es un remordimiento que no lleva al arrepentimiento. Un remordimiento que no lleva al arrepentimiento. Así que estos tres casos ya nos ponen un poquitín en vena de que lo que se da aquí en este versículo de Apocalipsis tampoco es de conversión. Tampoco. Versículos 15 al 19 que forman la última parte de este capítulo. Al contrario que en el capítulo 8 y en el versículo 1 recordaréis que allí, al abrirse el séptimo sello, ¿qué ocurre? Se produjo en el cielo un silencio como de media hora. Solemne, ¿verdad? Una cosa solemne antes de una intervención extraordinaria de Dios. Aquí no se produce ningún silencio, sino que al toque de la séptima trompeta, en vez de seguir el silencio, sigue un himno de triunfo y de alegría. Un himno de triunfo y de alegría. Y es que la apertura del sello era una revelación. Por lo tanto, se podía esperar a la intervención de Dios ante aquella revelación. Pero el toque de trompeta no es una revelación, es una proclamación. E inmediatamente después de la proclamación, Dios actúa y se produce este himno de triunfo y alegría. Podríamos decir que aquí en el versículo 15 se cierra una de las grandes espirales a que nos tiene acostumbrado el libro del Apocalipsis, con un anuncio que todavía es profético, o técnicamente se dice proléptico, de la inauguración del reino de Dios. Ha comenzado a reinar, dice. El reino de Dios comienza en el capítulo 20, en el reinado mesiánico, milenario, desde el versículo 1 en adelante, cuando el dragón que aparece en el capítulo 12, echado del cielo atmosférico naturalmente a la tierra, en una segunda fase, en el capítulo 20, es echado de la tierra al abismo. Y en el versículo 10 de ese mismo capítulo 20 es echado no otra vez al abismo, sino al infierno. De modo que son tres saltos los que da Satanás al impulso del juicio de Dios sobre él. Y ahora os voy a decir una cosa, porque en esto no solamente se equivocan la mayoría de los antidispensacionalistas, sino incluso dispensacionalistas. Tengo un comentario en el apartamento y se equivoca de medio a medio. La pregunta que hago yo se la haría a él porque vive y es un
evangelista estupendo y es un hombre que conoce la Escritura. ¿Reina Dios ya en el mundo? ¿Qué os parece? El que diga que sí se equivoca. Dios reina de derecho en el mundo. Tiene el derecho de reinar. Pero el rey de este mundo, es decir, de los inconversos, es Satanás. Jesucristo lo llama el príncipe de este mundo. Y para que se vea que es después de Pentecostés también, Pablo en Efesios 2.2 lo llama también el príncipe de este mundo. Más aún en 2 Corintios lo llama el Dios de este siglo. El Dios de este siglo. Así como nosotros los convertidos tenemos a nuestro Dios con mayúscula, este siglo, que siglo significa siempre el mundo malo, tiene por Dios a Satanás. Y Satanás es el que reina. Y se lo dijo al Señor Jesucristo en las tentaciones del desierto, que se le habían entregado, se lo habían dado, se lo habían puesto en bandeja, ese reinado, y lo daba a quien quería. Jesucristo no dijo mientes. A lo que respondió fue, adórame. No, porque está escrito, a Dios solo adorarás y a Él servirás, y a Él solo servirás. A ti no te voy a servir, porque lo que en realidad Satanás pretendía era desviarle de la voluntad del Padre y decir, no, tú no tienes que ir a la cruz, yo te daré todo lo que quieras, la conversión de todos los que quieras, mediante la gloria, no mediante la cruz. Dice, no, ese no es el plan de mi Padre. Ese no es el plan de mi Padre y por lo tanto no te voy a seguir. Seguiré únicamente la voluntad de mi Padre. De modo que la inauguración del reino mesiánico milenario es en el capítulo 20 y no antes. Hay, como digo, varias espirales y la primera es aquí en 11:15 donde dice esto, proféticamente. Vendrán después otros lugares donde lo dice. Ahora, lo que sí es verdad, que aún en el reinado de hecho de Satanás en la tierra ahora, Dios lo controla. Dios lo controla y no le permite ir más allá de lo que el propio Dios quiere. Respecto a los inconversos, no tiene que hacer nada para retener al diablo, porque los inconversos están muertos. Muertos en sus delitos y pecados. Cadáveres ambulantes pueden ser. Por la calle los ves y quizás están tan rollizos y tan robustos, pero son cadáveres espirituales. Y por lo tanto esos no tienen nada que hacer. No pueden resistir al diablo, ni tampoco pueden obedecer a Dios hasta que el Espíritu Santo los toque. Así que estos, para nada. ¿Qué es lo que hace el diablo en realidad ahora en esta dispensación? Atacar todo lo que pueda a los hijos de Dios, porque a ellos es a los que les puede hacer daño. A los cadáveres no, solamente a los vivos puede hacer daño, a los muertos no. A los muertos. Pero también sabemos por lo que dice Pedro en su primera epístola, capítulo 5 y versículo 8, donde se habla de ese ataque de Satanás hacia los hijos de Dios, cómo hay que resistirle, por la fe. Por la fe. De modo que, sabiendo esto, podemos decir lo que dicen ellos, lo que se dice en el cielo cuando pasa esto. Nuestro Señor Jesucristo y Él reinará por los siglos. ¿Y qué dicen los 24 ancianos que están sentados delante de Dios en sus tronos? Estos son, como ya sabéis, representantes de la Iglesia, se postran una vez más sobre sus rostros, adoran a Dios y le dicen, te damos gracias, Señor, déspota. Señor, o sea, nuestro dueño. Parece raro, ¿verdad?, decir déspota, pero esta es la palabra que emplean en griego en el aposento alto, en el capítulo 4 de Hechos, los que están orando a Él. Porque no tiene ninguna... Claro, la historia del lenguaje nos hace ahora pensar que la palabra déspota es una palabra mala. Lo es en realidad si es déspota un humano, porque un humano nunca puede ser un dueño absoluto. Pero cuando se le aplica a Dios, que es el dueño absoluto de cielos y tierra, es una verdad. Tú eres el dueño absoluto de cielos y tierra, déspota, el gran dueño. Esta palabra vuelve a salir en el capítulo 2, versículo 2 de la epístola 2 de Pedro. 2:2 vuelve a... Dice, los que niegan incluso al dueño que los redimió.
al dueño que lo redimió. También otra vez déspota. Pues bien, lo llaman dueño nuestro. Dios como creador de todo y todopoderoso, el pantocrator. El que todo lo puede, el que todo lo dirige y el que todo lo controla. Este es nuestro Dios. Y como lo que era futuro, ya en este paso proléptico ya es presente, dicen el que es y el que era, pero no dicen y el que está viniendo, porque ha venido. Ya ha llegado. Si el reino ha comenzado, ha llegado. Pero digo, siempre profético, siempre proléptico, apuntando al futuro todavía. Los versículos 17 al 18 nos hacen ver que estos ancianos dan gracias a Dios por 4 cosas. Primero, porque reina supremo, déspota. Segundo, porque juzga rectísimo, Dios, de cielos y tierra. Y tercero, porque recompensa generosísimo. ¿Cómo recompensa? ¿Cómo recompensa? Dice, ha venido el tiempo de juzgar a los muertos. Y ahora las 2 clases. De dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, ya sean pequeños o grandes. Así se entiende mejor. Y también de destruir a los que destruyen la tierra. De modo que justamente galardona a los suyos, o misericordiosamente galardona a los suyos, justamente retribuye a los que destruyen la tierra. Y fijaos qué paradoja, qué ironía. Precisamente los que viven para la tierra, los moradores de la tierra, los que viven para la tierra y para sus placeres, son los que al mismo tiempo están destruyendo esa misma tierra que adoran. Esa misma tierra a la cual están aferrados y que no quieren saber nada del cielo y que todo su afán lo ponen allí, la están destruyendo. Para que se vea lo que es el inconverso llevado por Satanás, es llevado por el mismo carácter de Satanás. El mentiroso y homicida de Juan 8:44. Satanás no busca más que destruir, destruir y destruir. Y estos también. Ahora, el versículo 19 y último de este capítulo 11 es de suma importancia para identificar a la mujer con que se abre el capítulo 12. Recuérdese desde el capítulo 6 y versículo 9, cuando dijimos que de repente el gran trono se convierte en un gran santuario. Se convierte en un gran santuario, ¿por qué? Por la mención del altar, bajo el cual se halla la sangre, y allí está tipificada o personificada en las almas de los que, la sangre de las víctimas del anticristo, de las primeras víctimas del anticristo. En realidad de las que murieron víctimas del anticristo en la primera fase de la gran tribulación, en la primera parte de la gran tribulación. Hubo unas primicias para Cristo ya, y muy grandes, en la primera parte de la gran tribulación. Y ese santuario de Dios del que ya se hablaba allí implícitamente es abierto ahora. Dice textualmente el versículo 19, y fue abierto el santuario de Dios, el que está en el cielo. Recordaréis que cuando se reduplica otra vez el artículo es para enfatizar, para que no haya ninguna duda de qué santuario está hablando. No está hablando de ningún santuario de la tierra. El que está en el cielo. Y fue vista el arca de su pacto en su santuario. Y la mención del arca de su pacto, es decir, del pacto que Dios había hecho con su pueblo Israel, porque en el pacto nuevo vamos a entrar nosotros casi de adláteres con el pueblo judío, porque el pueblo judío nunca ha perdido la elección. Romanos 11:29, porque el llamamiento y los dones de Dios son irrevocables. Si llamó Dios a ese pueblo, no se arrepintió, ni se arrepiente, ni se arrepentirá. Lo juzgará,
lo castigará, pero siempre, siempre ha mantenido, mantiene y mantendrá un remanente limpio de ese pueblo. Siempre. Y luego, como dice Pablo en ese mismo capítulo 11 hacia el final, qué maravilloso será cuando todo Israel será salvo. Cuando todo Israel será salvo. Eso tiene que ser una cosa maravillosa. Como dice él mismo, si su exclusión fue una fiesta tan grande para los gentiles, fue motivo para que vosotros fuerais injertados en el olivo que no era el vuestro, ¿qué será? ¿Qué será su readmisión, sino como una nueva resurrección de los muertos? Así hay que contemplar esto. Así hay que contemplar esto. Pero respecto del arca de su pacto, para información vuestra y de una fuente apócrifa, pero históricamente creíble, os voy a decir qué hay sobre este arca del pacto en el segundo libro de los Macabeos, admitido como canónico, como inspirado por la Iglesia de Roma. Ya digo, le doy un carácter histórico. Dice así en el capítulo segundo, versículos 4 al 8. Voy a resumir, el que lo quiera leer, yo lo he sacado de la Nácar Colunga corregida, donde está con todo detalle. Y dijo, ahora palabras textuales, este lugar quedará desconocido hasta que Dios vuelva a reunir a su pueblo y le sea propicio. Yo no pongo nada más, pero allí sigue diciendo que los que le seguían quisieron decirle, ¿dónde lo has puesto? Dice, Chitón, eso tiene que permanecer desconocido. Y dice, y querían todavía seguir. Y dice, inútil que sigáis, no lo encontraréis, no lo encontraréis. Como si Dios lo hubiera hecho invisible, tal. Guardándolo para este momento. Ha subido al cielo y ahora, allí, el arca que Jeremías había escondido, aparece en el santuario celestial. ¿Y qué pasa? Pues dice que en el momento en que apareció el arca del pacto en el santuario de Dios, hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. ¿Qué significa esto? Pues estos fenómenos anuncian, como siempre, algo solemnísimo, un solemne acontecimiento, con una extraordinaria intervención de Dios. Pero además, en este caso hay que recordar algo, el arca del pacto. ¿Cuándo se hizo el primer pacto con el pueblo como tal? Recordemos que el pueblo judío, o mejor dicho, el pueblo hebreo, el pueblo israelita, viendo su historia y especialmente Éxodo, no fue en realidad verdadero pueblo hasta que Dios, habiéndolos reunido por distintas peripecias, llevándolos, sacándolos de Egipto, Mar Rojo, peregrinación por el desierto, entrada en Canaán, hasta que en el monte Sinai, estando todavía en la peregrinación del desierto, fue cuando pactó con ellos, concertó el gran pacto con ellos. ¿Y qué pasó entonces? Si leéis los capítulos 19 y 20 del Éxodo, especialmente los versículos 16 al 19 de ese libro del Éxodo, veréis que son fenómenos muy parecidos los que ocurrieron entonces a los que ocurren ahora. Y voy a leer esos versículos, Éxodo 19, 16 al 19. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, ¿veis? Y espesa nube sobre el monte, una densa nube, espesa, es decir, oscura, en señal de juicio también. Porque la nube, cuando es solamente de gloria y de gozo, no es oscura, es blanca. Y dice que había un sonido de trompeta muy fuerte, sonido de bocina, dice aquí, porque en realidad es la trompeta del cuerno de carnero. A esto es a lo que llama la Reina Valera la bocina, el cuerno de carnero. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento, se aterrorizaron. Y Moisés sacó del campamento al pueblo
Atención a esta frase, qué preciosa. Para recibir a Dios, para salir al encuentro de Dios. Dios va a descender no físicamente, sino con todo su poder, porque va a seguir hablando desde el cielo. Y llama a su pueblo a que venga a su encuentro, porque le va a decir su pacto. Y le va a dictar las leyes de su pacto, comenzando por el decálogo, que es lo principal. Y cuando ellos se acercan dicen, pero ojo, que esperéis antes de subir a la falda del monte. Solamente subirán Aarón, Moisés tal, y Aarón también tendrá que detenerse cuando Moisés suba a la cima, para recoger lo principal de Dios. Entonces dice que se detuvieron al pie del monte, todo el monte Sinai, así es como que hay que escribirlo y decirlo, Sinai, con Y al final, humeaba, porque ya subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El estremecimiento de los montes o la sacudida de las columnas de la tierra, como se dice a veces, es siempre un símbolo de una intervención extraordinaria de Dios que dice, os voy a sacudir y voy a sacudir vuestro hábitat para que sepáis quién soy. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Este sí que es el Dios del trueno verdaderamente. No el Júpiter de los paganos, a quien se le puso por mote Júpiter tonante. No. El tronante es el Dios con mayúscula. No hay ningún Júpiter que truene de esta manera. Y así terminamos ese capítulo y entramos en el 12. Difícil, magnífico capítulo. Lo divido de esta forma. Antes de la división. Aquí, recordad, comienza el gran paréntesis intermedio que comprende los capítulos 12, 13 y 14. Y podríamos definir ahora este paréntesis de estos 3 capítulos, el gran conflicto entre el bien y el mal. Y os quiero hacer partícipes de una idea que para mí es una lógica matemática. A mí me ayuda y me consuela. Espero que sea también para vosotros. El mero hecho de que exista el mal, y nosotros los creyentes, aunque hay teólogos de vanguardia que ahora lo niegan, que existe el diablo, a mí me enseña con una lógica contundente que también existe Dios. Si existe el diablo, tiene que existir Dios. En otras palabras, voy a ser más atrevido. Se puede negar a Dios y al diablo juntamente, con mala lógica. Pero si se establece que el diablo existe, tienes que establecer que Dios existe. ¿Sabéis por qué? Porque si Dios no existiera, el diablo con el mal absoluto no podría tener ningún bien en el mundo. ¿Entendéis? El diablo como tal no hace ningún bien. De modo que, viendo nuestro mundo y que hay mucho bien mezclado con el mal, la lógica a mí me dice, tiene que haber un principio del bien tan fuerte o más que el del mal para contrarrestarlo. De modo que si existe el gran principio del mal, que es el diablo, lógicamente me basta a mí para decir, luego existe Dios. Tiene que existir el principio del bien que pueda contrarrestar ese principio del mal, y como sabemos los cristianos, por fe y luego por conocimiento experimental del Espíritu Santo, un bien que vencerá finalmente al mal para que todos se den cuenta, y un principio del bien que es Dios que tiene que vencer al diablo. No hay más remedio, porque el diablo al fin y al cabo es una criatura de Dios, y no hay criatura de Dios que pueda vencer al Dios que hizo todo. De modo que para mí eso ya tiene una fuerza muy grande. Y sigo. Este capítulo se divide en 3 secciones. Hay quien la divide hasta en 7, pero a mí me resulta muy complicado dividirla en 7. Yo creo que lo tengo así en Mateo, Henry, pero también corregiremos alguna cosa, porque yo no soy infalible, y cuando hice Mateo, Henry, no sabía tanto como ahora. De modo que 3 secciones que son así. Primera,
la mujer, el dragón y el niño. Versículos del 1 al 6. Segunda, lanzamiento de Satanás a la tierra, la ira de Satanás y la alegría de los salvos. Versículos 7 al 12. Y 3, y último, la persecución de Israel durante la segunda parte de la gran tribulación. Versículos 13 al 17. Comenzando por el versículo 1 y como he dicho en el capítulo 11, versículo 19, hay un empalme. ¿Quién es esta mujer que empalma con el versículo 19 del capítulo anterior? ¿Quién es esta mujer del capítulo 12, versículos 1 y siguientes hasta el final? Va a salir repetida esta mujer. Mirad, voy a exponeros las ideas que hay sobre esto y luego me detendré mucho en la que creo es la única correcta. Los católicos romanos, especialmente hasta hace poco, veían en esta mujer a María, la madre de Jesús. Todavía se resisten los actuales a quitarla de en medio. La Biblia de Jerusalén todavía defiende que sí, de alguna manera ahí está María. En cambio, el comentarista dominico que tengo yo, Salguero, dice, no hay de qué. Aquí María no tiene nada que hacer. Y es católico. Y es católico. Pues lo hacen fundados especialmente en el versículo 5, donde dice que ella dio a luz un hijo varón y se le identifica a este hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. ¿Quién va a ser sino Jesucristo? ¿Quién va a ser sino Jesucristo? De modo que esta es la única referencia que ellos tienen para apoyarse, en que es la Virgen María. Pero mirad, primera razón en contra. El simbolismo claro para todos de las 12 estrellas no tiene que ver nada con María, la Madre de Jesús. María procedía de una tribu y nada más, de la tribu de Judá. Tenía parientes en la tribu de Leví, pero ella era de la tribu de Judá. ¿Qué hacen las demás tribus con ella? Nada. Segundo, y cada vez más fuerte, según la Iglesia de Roma, la Virgen María no tuvo dolores de parto, porque fue virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Y esta tiene unos dolores tremendos. Unos dolores tremendos. Tercero y más fuerte, según la Iglesia de Roma, María no tuvo más hijos. Según la palabra de Dios en este capítulo, esta mujer tuvo una descendencia muy grande. No hay más que ver el versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, que es siempre la misma del versículo 1, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Y es un resto muy grande. Es un resto muy grande. De modo que no hay de qué. Segundo, la mayoría de los modernos expositores católicos y de evangélicos antidispensacionalistas opinan que esa mujer representa a la Iglesia. Esto es todavía más fácil de refutar. ¿Por qué? Prescindamos del esquema dispensacionalista, que nos dice que la Iglesia no existió hasta Pentecostés. En el Antiguo Testamento no se pudo saber nada, absolutamente nada de la Iglesia, porque la Iglesia es el misterio de Cristo. Y según Pablo en Efesios 2 y 3, el misterio de Cristo no consiste en que pudieran convertirse gentiles, lo hacían en el Antiguo Testamento, sino en que llegase un día en que gentiles y judíos convertidos pudiesen formar un solo cuerpo conjuntamente en pie de igualdad en la Iglesia, el cuerpo de Cristo. Ahí es el misterio de Cristo, que es la Iglesia, y nada más. Pero prescindiendo, digo, de ese esquema, no es la Iglesia la que dio a luz a Cristo, sino que es Cristo el que dio a luz a la Iglesia, el que la fundó, el que la prometió y la fundó. Esto es naturalmente por medio del Espíritu Santo, el día de Pentecostés,
lo dice Pedro en el capítulo 2, versículo 33, que es Cristo, el exaltado ahora, después de recibir del Padre de todo poder, ha derramado esto que veis y oís, ha derramado el Espíritu Santo. Y con el derramamiento del Espíritu Santo comienza a existir la Iglesia como una corporación, como cuerpo de Cristo. Y ahora, tercero, algunos católicos, la mayoría de los evangélicos, incluyendo algunos no dispensacionalistas, sostenemos, a mucha honra, que la mujer representa exclusivamente a Israel. Primera prueba. En los profetas, lo puedo decir deprisa, véase por ejemplo Isaías 51, 54, 1 al 8, especialmente el versículo 5, 62 versículos 4 y 5, 66 versículos del 7 al 9, Jeremías 3 del 1 al 11, 31 al 32 al final, también de Jeremías, Ezequiel 16, todo el capítulo, Oseas, todo el capítulo 2, capítulo 3, versículo 1, Miqueas, capítulo 4, 9 y 10, y Miqueas 5, versículo 3, siempre aparece Israel como mujer, y no solamente como mujer, sino una mujer que tiene por marido a Dios. Tu marido es tu hacedor, se le dice, tu marido es tu hacedor. En todo eso, de modo que Israel, que tiene por marido a Dios, y por eso es mujer. Segundo, y aquí es donde yo tengo que apartarme de la mayoría de los comentaristas, incluyendo los dispensacionalistas, en lo del sol y la luna. No puedo admitir lo que se dice. De acuerdo con el sueño de José, capítulo 37 del Génesis, versículos 9 y 10, aquel sueño que tuvo de las estrellas, de las 12 estrellas, el sol y la luna, que le rendían vasallaje, y su propio padre Jacob le dice, ¿qué quieres decir? ¿Que tus hermanos y también tu padre y tu madre te han de servir? Poco se le ocurría a él que eso llegaría a ser un día, cuando José fuera gobernador de Egipto, ¿verdad? Pues sí, el sueño se cumplió, pero aquí, el hecho de que estén las 12 estrellas, 12 tribus, indudablemente da permiso para decir que el sol y la luna son Jacob y Lea. Que tenga Mateo Henry que lo corrija, Allí se me escapó a mí un lapsus y digo Raquel. Raquel había muerto cuando José tuvo los sueños. No solamente cuando se cumplieron. Cuando José tuvo los sueños, el que lea bien esto, vemos el tiempo que tenía, había nacido Benjamín, ya era niño, pero recordaréis que Raquel murió de sobreparto de Benjamín. De modo que Raquel no existía. Pero Lea, vamos a verlo. Digo, las 12 estrellas quedan fuera de discusión. El sol solamente puede representar a Dios, porque esta mujer está envuelta totalmente del sol, envuelta totalmente de Jacob. No, dejaba mucho que desear. Y aún a Jacob se le habla después del Jacob débil, del Israel fuerte, sí. En el Salmo 84, versículo 11, se le llama a Dios sol y escudo. Sol y escudo de Israel. Sol para que tenga calor y luz, y escudo para que tenga protección. Bien, pero es la única vez que en todo el Antiguo Testamento se le llama sol a Dios. La única vez. Y eso de llamarlo sol equivale a luz, como se ve comparando con el Salmo 27, versículo 1 de David, en que dice, tú eres mi luz, Jehová es mi luz, mi sol. En ese sentido, en cuanto a luz. Y os voy a explicar por qué Israel le repugnaba ver a Dios como sol. No hay más que una razón, porque el sol es redondo. El sol es redondo. Y todo lo redondo, figurando el sol y la luna, era adorado por los países limítrofes idólatras. Egipto, Mesopotamia, tal, adorando al sol.
y entonces todo lo que tiene forma redonda. De ahí, y que nadie se escandalice ni se irrite, las obleas que los curas ofrecen en la misa y tal, redondas. ¿De dónde viene esa redondez? De tipo pagano. Eso lo sabe todo el que estudia la historia de la Iglesia, en que la desviación de la Iglesia oficial se hizo manteniendo naturalmente un núcleo cristiano, pero elementos judíos antiguos y paganos nuevos fueron incorporándose hasta hacer un sistema que, para entenderlo, hay que vivirlo muy bien y muy dentro. Vestiduras que recuerdan naturalmente las vestiduras del Antiguo Testamento, elementos claramente paganos, etcétera, etcétera, etcétera. E Israel tenía puesta su vista en el cuadro, el cuadrado, no el círculo. Y para decir perfecto era cuadrado. El cuadrado y el cubo o el prisma, cono, ni lo demás que sea parecido a lo redondo, no, de ninguna manera. Y puede verse como ve Apocalipsis la Jerusalén celestial, ¿cómo la ve? Y no hay redondo nada, allí no hay nada redondo. De modo que, esta es la razón, no quiero entretenerme demasiado en todo esto, pero para que sepáis por dónde va esto. Entonces tenemos que, equivale a luz, es símbolo de la gloria, descompuesta en sus tres vertientes: justicia, salvación y victoria. Ahí resplandece la gloria de Dios. Y con esa gloria de justicia, salvación y victoria que tanto aparece a lo largo de la historia del pueblo judío, Dios arropa a su pueblo, lo envuelve y además lo hace brillar, le da su gloria, lo envuelve. La luna debajo de los pies no puede ser Lea, no puede ser la madre del pueblo judío, porque entonces tendríamos a la madre pisoteada por sus propios hijos, más aún, pisoteada por la propia nación que descendió de ella. De ninguna manera. ¿Qué simbolismo tiene la luna? No solamente en la Biblia, sino como arquetipo, como símbolo arquetípico. La luna tiene sus fases cambiantes. Creciente, menguante, tal. ¿De qué es símbolo eso? Eso es símbolo, a mí no me cabe ninguna duda. El tenerla bajo los pies significa que por promesa de Dios que la arropa, la defiende y la protege, la tiene dominando las vicisitudes humanas con sus fases cambiantes. Pase lo que pase en la historia del pueblo judío, pase lo que pase en la historia universal, ataques al pueblo judío, antisemitismo, antes, ahora, después, no hay quien pueda con ella, con esta mujer, porque Dios la arropa y puede pisotear las vicisitudes humanas, las vicisitudes mundanas, las vicisitudes que el diablo quiera poner. A mí no me cabe duda de que esta es la correcta interpretación. Fe en cuanto al hijo varón. No cabe duda de que representa a Cristo. Pero, quiero hacer notar los siguientes detalles para mí muy significativos. Primero, qué cosa tan rara, que siendo el Cordero el centro del Apocalipsis, y el Cordero significa su obra, la obra de la redención, la obra de su sangre, ni una palabra. Ni una palabra. Este niño, que sabemos que es el Cordero, aquí no hace nada por la redención del mundo. Lo que sí se menciona proléticamente también es su reino mesiánico milenario, con una cita del Salmo 2 en el versículo 9, donde se dice esto precisamente, que regirá con vara de hierro a las naciones. Con vara de hierro, recordad que el hierro es el símbolo de la violencia bruta, del palo y tente tieso. Pero en manos de Dios
no es violencia bruta, es violencia justa. A obedecer y a callar. Sabemos que es de hierro porque el capítulo 20 de este libro del Apocalipsis nos pone al final de ese reinado de 1000 años a Satanás saliendo del abismo y seduciendo a todas las multitudes. ¿Cuáles si no hay otras? Las que habían entrado en el reinado milenario mesiánico, y sin embargo, como grandes multitudes no eran convertidas de corazón, sino de labios, por el palo y tente tieso, demuestran la rebeldía que tenían dentro, manifestándola al exterior inmediatamente que el diablo los seduce. Eso está claro. También se menciona su arrebatamiento, fue arrebatado. El mismo verbo, absolutamente el mismo, que está en la pluma de Pablo en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4 y el versículo 17, donde habla de que seremos arrebatados para encontrarnos con él en el aire. Igual. Entonces, y hay otro dato muy significativo para los que conozcan el griego. El niño varón, esto de varón, no dice la palabra técnica para decir varón. Hay otra que es macho, que también en hebreo existe, y está en el primer capítulo del Génesis, en el versículo 27, allí no dice que los hizo varón y hembra, no. El original dice que los hizo macho y hembra, que no es lo mismo. Macho y hembra. Pues bien, está en neutro. Es acusativo. Es acusativo. Esto es claro, porque es el objeto, no es el sujeto. Dio a luz quien, ella, el sujeto, a un hijo varón, el objeto, y no dice Arsena, dice Arsen. Neutro. ¿Qué quiere decir este neutro? Este neutro para mí dice lo mismo que en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 6, lo que lo detiene, neutro. ¿Qué es allí lo que detiene la manifestación del anticristo? La iglesia, neutro. Después, versículo 7, allí mismo, ¿quién al presente lo detiene? Aquí hay una persona. ¿Quién es esa persona? El Espíritu Santo. Mal traducido aquí en 2 Tesalonicenses porque dice hasta que Él sea quitado del medio. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde ese verbo significa ser quitado? Hasta que Él se haga del medio, que no es lo mismo. Hasta que Él se retire del medio, corporativamente sube con la iglesia en el arrebatamiento el Espíritu Santo y se quita del medio para que el anticristo pueda ejercer su poder. Pero, notemos esto para que no haya equivocación ninguna. De la misma manera que en el Antiguo Testamento, antes de que existiera la iglesia, después del arrebatamiento de la iglesia, también el Espíritu Santo estará en la tierra durante la gran tribulación, porque todos los que tengan que convertirse, que ser convencidos de pecado, de la necesidad del Salvador y llegar al conocimiento de Cristo, que son muchos, todos los que están saliendo de la gran tribulación, esos son convertidos por el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo está allí convirtiendo individualmente a este, pero no en corporación. No en corporación. En corporación subió ya. El cuerpo de Cristo fue arrebatado. Adelante. Ahora bien, si atendemos, quizá esto es lo más importante para identificar al niño este. Si atendemos al Salmo 2, versículo 7, el mismo que estamos considerando de regirar con cetro de hierro, tal. Fijaos como dice al pie de la letra. Ahora traduzco del hebreo. Yo publicaré el decreto. Yahvé me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Fijaos primero en algo que parece, ahora veo que la Nácar Colunga ha trastornado
para darle mejor, no énfasis, sino para que se entendiera mejor por un lector primero en la frase y lo ha destruido. Porque la forma en que está en el hebreo es así. Mi hijo eres tú, yo. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado ahí. Y ahora fijaos bien, en una cosa que ya entra dentro de lo más profundo de la teología trinitaria. Sabemos por la Biblia que las personas divinas, totalmente altruistas, porque así son nuestro modelo, en la forma en que el Padre y el Hijo son en un abrazo eterno por el Espíritu Santo, ponen el tú delante de ello. ¿Cómo lo habríamos dicho? Yo soy tu padre, tú eres mío. No. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. El tú delante de ello. Para que se vea hasta con qué finura el Espíritu Santo dirige la pluma de los que escriben para que pongan las cosas en su sitio y no las descoloquemos. No las descoloquemos. Pero lo importante es, yo te he engendrado hoy. Yo recuerdo cuando se nos decía, quizá todavía en clase de escritura cuando yo era estudiante, la generación eterna del verbo, por eso dice hoy. No hay ni antes ni después, sino hoy. Un eterno hoy en que el Padre engendra al Hijo. Esto es sacar las cosas totalmente de quicio. Porque lo que el Salmo 2 quiere decir, y lo dice aquí en Apocalipsis 12:5, es lo siguiente. No hoy te he engendrado, sino hoy te he entronizado. Hoy te he puesto como sucesor mío. Hoy eres el príncipe de Asturias. Hoy eres el príncipe de Gales. Que todos lo vean. Que todos lo vean. Y como tengo yo escrito en el comentario de Matthew Henry, página 453 hacia el final, y aquí lo leo de allí, el alumbramiento de un rey es el día de su accesión al trono. De modo que, puntos suspensivos porque no digo toda la cita, filiación y entronización van inseparablemente unidas. Y por eso, y solo por eso, tan pronto como el Hijo es dado a luz, es arrebatado para Dios y para su trono. Porque no hay que poner nada en medio. Si de lo que se trata en este alumbramiento es de su entronización en el trono como vencedor, ahí está. Se siguen inmediatamente. Y recordemos una cosa que se repite mucho en la forma en que Jesucristo habla en las cartas a las 7 iglesias. Cristo es el vencedor. Tú puedes ser también vencedor. ¿Cómo termina la última carta? Que casi podríamos decir que en este sentido podría ser el epifonema de todas las demás. Mirad, después de esa carta tremenda a la Odisea, y de ese versículo que creo que lo dije al principio, tan mal entendido, he aquí yo estoy a la puerta tal, al que venciere, y vence todo el que da testimonio de Cristo, sin avergonzarse por ello, ni temor a los hombres, aunque tenga que perder la vida. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, no perdáis una sola palabra, que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Es la iglesia, ¿sí o no? De modo que podemos decir, aquí está el arrebatamiento del niño neutro, lo que, y es el cuerpo de Cristo que sigue a su cabeza. Porque si la cabeza es arrebatada al cielo, el cuerpo tiene que seguirle, porque no es un cuerpo descabezado, ni es una cabeza que no tiene cuerpo. Así que, en la forma que lo hemos visto, al final del capítulo 3, el vencedor que sube arriba para recibir el espaldarazo de Dios Padre de que ha vencido, se lleva también a los suyos que han vencido con él para que se sienten con él en el trono, porque forman una misma persona mística con él. Así de sencillo. Y si volvemos otra vez al versículo 2, porque tendremos que volver, nos encontramos que, estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento.
Este versículo hace bastante que lo prediqué, pero con otros que hablaban de dolores de parto en Pimargal. Yo no sé si entonces era todavía General Aranda, pero me dio un impacto tan grande que yo lo uno con Hechos 2 y vais a ver una cosa que os va a interesar. Y ya dijimos, para no perder el hilo, que esta mujer no puede ser la Iglesia, ni puede ser María la Madre del Señor. El verdadero remanente de Israel, que habría que hacer un recorrido por la historia de Israel, estaba suspirando por la venida del Mesías. Esta es la verdad. El verdadero remanente. Basta con leer a los profetas. Y Lucas, fijaos bien, que Lucas es el evangelio de la salvación, como Mateo es el evangelio del Mesías, Marcos es el de siervo sufriente, Juan es el de la fe, el Ávila, que pone la divinidad de Cristo por encima de todo, la fe en el Hijo de Dios, para que sepáis, tal. Pues bien, Lucas tiene en sus 2 primeros capítulos 3 himnos. Y estos 3 himnos, los 3, nos demuestran el anhelo del auténtico Israel para que viniera el Mesías. Lucas 1, 46, 55, el himno de María, llamado también el Magnificat. Capítulo 1 también, versículos 68 al 79, himno de Zacarías, el padre del Bautista, que la Iglesia en latín lo llama el Benedictus. Y capítulo 2, versículos 29 al 32, el himno de Simeón, que se llama el Nunc Dimittis, porque comienza ahora ya puedes despachar. Y os voy a decir una cosa que os va a entretener y a la vez os va a informar. Si os dijera, era anciano Simeón, ¿qué me responderíais? Estamos tan acostumbrados a decir, el anciano Simeón. El anciano Simeón. Y ya de boca en boca y de tradición en tradición el anciano Simeón. Y nos lo imaginamos tan viejo que ya se caía, vamos. Y por eso le dice, ya es hora de marchar. De anciano, nada. La historia de Israel, que no está aquí, pero es historia fidedigna, nos dice que cuando Simeón pronunció este himno, tenía vivo a su padre, Giliel, y su hijo Gamaliel era un niño, el que después iba a ser, años más tarde, el gran maestro de Israel y el maestro de Pablo. Así, ¿en qué se fundan para decir que era anciano? Lo vamos a leer y veréis. Porque aunque no sea más que como información, que por si oís alguna vez el anciano Simeón, capítulo 2, hemos dicho, versículos 29 al 32. Mirad, voy a cogerlo del 25 porque si no, no se puede. Y he aquí había en Jerusalén, Lucas 2:25, no perdéis palabra. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, igual que Pedro. Pedro también se llamaba Simeón, no se llamaba Simón. En el Evangelio en ninguna parte dice Simón, dice Simeón. Pero ya se ha traducido desde el principio, Simón, pero es Simeón. Y este hombre, no este viejo, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. ¿Cuál es? La venida del Mesías. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Ungido en el original Christos, el Mesías. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él
conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. ¿Ves? Este hombre había tenido revelación del Espíritu Santo que llegaría a ver al Mesías. Y en la edad que tuviera, por inspiración del Espíritu Santo va al templo. Por inspiración del Espíritu Santo sabe que aquel es el Mesías. Y dices: ya he visto lo que quería, ya puedes despedirlo. No dice nada de que fuera viejo. A él ya le sobraban años. Y no le dice a Dios: llévame, pero si quieres puedes llevarme. Lo que cada uno de nosotros debería y podría decir, ¿verdad? Han visto mis ojos, han visto mis ojos tu salvación. Podemos decir: Señor, cuando quieras. No decimos: llévame, Señor, cuando quieras. Es lo mismo que dice. De anciano, nada. Bueno, pues bien, los dolores de parto de esta mujer encinta son iguales que los dolores de parto que sentía el sepulcro cuando Jesucristo estaba enterrado allí. Y los vais a ver bien claros. Hechos 2. Mirad cómo habla Pedro. Hechos 2, versículo 24. Está hablando de Jesucristo. El gran versículo 23, donde están todos los responsables y cómplices de la muerte de Cristo, comenzando por Dios Padre, principal responsable, pero el menos culpable, y los más culpables y menos responsables, que fueron los que le crucificaron. ¿No saben lo que hacen? ¿No sabían lo que hacían? Dios sí sabía lo que hacían. El más responsable, el menos culpable. Pues bien, a este entregado, matasteis por manos de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó, más aún que resucitó, como sueltos los dolores de la muerte. Aquí la muerte personifica al sepulcro, y lo personifica de tal forma que lo pinta con dolores de parto. ¿Por qué con dolores de parto? Porque Jesucristo, el Hijo de Dios, muerto por nuestra salvación, no podía ver la corrupción, no podía estar corrompido allí. Y la misma tierra, tomando voz, decía: lo tengo que echar fuera, no lo puedo retener. Entonces Dios el Padre, sueltos los dolores de la muerte, es decir, sueltas las ligaduras que le retenían en ese vientre, hace que la tierra lo dé a luz. Igual que aquí, esta mujer, con dolores de parto, porque Israel estaba esperando, ilusionado, el día en que pudiera ver a su Mesías, y estos dolores de parto que tenía van a tener su cumplimiento en este nacimiento, que es a la vez la entronización del niño varón allá arriba, inmediatamente en el cielo. No recuerdo qué minutos tengo. Creo que debo dejarlo aquí. Debo dejarlo aquí porque de la mujer y del niño sabemos bastante, y ahora vamos a tener que aprender mucho también de ese dragón que se planta enfrente. Versículos 3-4, hemos adelantado el 5, de modo que del 3 y 4 pasaremos al 6 y así en adelante con la ayuda de Dios según el tiempo que tengamos. Así que yo querría terminar con el pensamiento que he puesto delante de vosotros antes, de que si el remanente de Israel así esperaba, con esta especie de dolores de parto, la venida de su Mesías, porque él representaba su consolación, gloria para el pueblo de Israel y luz para los gentiles, en fuerza misionera también. Nosotros sí que podemos decirle: Señor, gracias por tu salvación. Ya hemos tenido la consolación. Somos salvos de gracia por la fe, porque tú has puesto tu mirada en cada uno de nosotros y nos has llamado. Por tu misericordia estamos aquí. Señor, gracias para siempre. Y que el Señor nos bendiga.
Amén.